Muy buenas noches, queridos estudiantes de esta formación misionera. Sean bienvenidos a este encuentro y escuchemos atentamente. Buenas noches para todos. Buenas noches, padre. Buenas noches, padre. Buenas noches, padre Buenas Faustino. noches, padre. Me alegra mucho encontrarnos nuevamente en este proceso de formación que estamos viviendo en preparación a ser verdaderos misioneros en el Señor Jesús. Les ofrezco un minutico de su paciencia mientras un asunto acá. La sinodalidad, camino de innovación para una iglesia participativa. Bien, ahora sí entonces retomamos nuestro encuentro, nuestra formación que estamos viviendo en preparación en este curso misionero a ser verdaderamente misioneros. Nosotros hemos concluido ya nuestra cartilla anterior, propiamente de formación misionera. Ahora continuamos con un segundo texto que pues creo que ustedes todavía no lo tienen, pero ya miraremos la oportunidad para hacerles llegar este texto. El segundo texto que vamos a compartir es sobre la sinodalidad. Como están viendo ya en la pantalla, el tema es propiamente sinodalidad, camino de renovación para una iglesia participativa. Eso tiene que ser también la misión, algo participativo, algo donde nos involucramos en una tarea maravillosa. Este es nuestro tema, será un tema pues que vamos a compartir también con el de hoy, 4 encuentros que nos va a ayudar a comprender mejor la sinodalidad, tema que hemos venido trabajando desde el año 2021. Este tema nos ayuda a renovar nuestro compromiso con la Iglesia. ¿Cuál es el objetivo de vivir esta experiencia? Propiamente, nuestra meta para estudiar estos temas, especialmente el de esta noche, será el de comprender mejor la sinodalidad como un estilo de vida eclesial. Esto también nos lleva a comprender que nuestra tarea, nuestra misión, no es algo cerrado a un solo ámbito, sino que se abre para que todos podamos vincularnos en la tarea grande de ser evangelizadores en la iglesia.
con el término que ahora utilizaremos, que es el de sinodalidad. Recordamos que cuando hablábamos del tiempo de la sinodalidad, hablábamos de que este ambiente se basa en la escucha, sabernos escuchar, pero que no solamente sabernos escuchar, sino también escuchar a Dios. Otro aspecto es el discernimiento comunitario y la participación corresponsable. Como son solamente metas, entonces simplemente voy a pasarlas rapidito. Reconocer a los pobres como protagonistas de la fe y valorar la diversidad cultural como riqueza para nuestra iglesia. No olviden este segundo aspecto, reconocer a los pobres como protagonistas. Y un tercer aspecto, promover la comunión entre parroquias y la misma diócesis como parte esencial de la misión y apoyo misionero, que será lo que vamos a vivir en la misión de este año que viene, 2026-2027. Iniciamos con un momentico de oración, pidiéndole al Señor que Él nos ayude a comprender mejor nuestro ámbito misionero, el cual que estamos reflexionando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. O todos tenemos el texto ahí, hagamos esta oración al Espíritu Santo. Invoquemos Invoquemos al al Espíritu Santo Espíritu antes de comenzar, para para que que nos nos ilumine, nos dé apertura dé de mente y corazón, el y podamos corazón, aprovechar este que espacio podamos de aprovechar reflexión este para espacio crecer y para aprender. Entonces, aprender, nuestra oración que vamos a aprender, hacer aprender mejor es un a todos. poco más espontánea. Quienes puedan, hagamos una oración pequeñita, cada uno unos dos o tres, que me ayuden invocando la fuerza del Espíritu Santo. A ver quién se anima. Bien. Ahí de Galindo que tiene activo el micrófono. Sí. Te pido, Padre misericordioso, que en esta santa noche nos conceda reunirnos y que el Espíritu Santo nos guíe y nos dé el discernimiento a cada uno de entender y comprender este nuevo libro, este nuevo tema que nos has puesto en nuestros corazones y en nuestras bocas, para que seas tú, Espíritu Santo, el guiador de nuestras vidas y de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Otro. Espíritu Santo, en esta noche te pedimos que nos regale la luz a todos los que estamos congregados en este momento, para que seas tú, Espíritu Santo, guiándonos, iluminándonos, para que podamos vivir este encuentro y para que podamos ir llevando a la práctica lo que hoy vamos a recibir. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente con tu luz para interpretar tu palabra, este nuevo texto, este nuevo tema que vamos a abordar, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ella haga su acción, todo su efecto en nosotros, los creyentes, los que nos estamos formando. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo. Ilumínanos, santifícanos y danos el don de la sabiduría. Bien, vamos a tomar el texto de el Evangelio de San Juan, el capítulo 17, verso 21, que nos presenta la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo. ¿Quién me colabora leyendo el texto, este versito? Que todos sean como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan 17, 21.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un texto, como les he dicho, nos invita a la unidad. Una unidad que ha de existir entre nosotros, pero también la unidad va con el Padre, con Jesucristo y el Espíritu Santo. Es decir, que el creyente se une al misterio trinitario. Vamos a reflexionar sobre estas preguntas que aparecen acá para ayudarnos a comprender mejor el sentido de la unidad. ¿Qué actitudes o acciones promuevo en mi vida diaria que contribuyan o que contribuyen a la unidad con los demás? Pensemos un momentico en este aspecto. ¿Qué actitudes, acciones promuevo constantemente para que haya unidad entre nosotros mismos? Una segunda pregunta, ¿cómo puedo vivir más plenamente mi relación con Dios para que esa unión se refleje en mis relaciones humanas? Y la tercera, ¿estoy siendo testigo de unidad y de amor de tal manera que otros puedan reconocer la presencia de Dios en mí? Si alguien desea dar su aporte a la primera pregunta, ¿qué actitudes, acciones promuevo en mi vida diaria para contribuir a la unidad con los demás? ¿Yo puedo? Sí, Bueno, ¿cómo es? Buenas noches. Ay, Dios mío, se cerró esta cosa otra vez. ahí está, le estamos escuchando. Listo, es que tengo una mala señal. La señal está terrible. Sí, y buena noche para todos, bendecida noche, vencido encuentro. Yo creo que una de las actitudes que todos nosotros, y empezando por mí, es el testimonio. Ahora ya la palabra, sí, la palabra sí, vale mucho, pero un misionero que esté ubicado, que anuncie con la palabra, pero también con la vida, convence mucho en estos momentos de la historia de nuestra iglesia, de la historia del entorno, de la historia de nuestras vidas. Entonces yo creo que una de las acciones es el testimonio de vida. Si es como esposo, un gran esposo que sea luz en la casa y también en la calle, o como consagrada en mi caso, ser luz dentro de mi congregación, pero y también afuera, ¿no? Que haya coherencia, eso sí que está convenciendo muchísimo en este momento de la historia, es el testimonio. Muy Gracias. bien. Sí, en la primera pregunta, buenas noches a todos, soy el Padre Faustino. En la primera pregunta me entro también a la misma palabra de la compañera, al testimonio de vida que nosotros debemos dar para poder ser misioneros de la palabra de Dios. El testimonio es la clave principal de un misionero en misión, en una diócesis, en una parroquia, en una comunidad. Si no hay testimonio de vida, eh, no podemos dar de lo que no conocemos y de lo que no vivimos. Entonces, esa sería mi opinión. Bien, ahora contestemos la pregunta porque el tiempo pues pasa rápido. ¿Cómo puedo vivir más plenamente relación con Dios para que esa unión se refleje en mis relaciones humanas? ¿Cómo puedo vivir más plenamente mi relación con Dios? Bueno, buenas noches para todos. Yo pienso que la manera como yo puedo vivir es a través de la oración y de la Santa Eucaristía. Vivo más unido a Él y puedo reflejarlo con las demás personas que giren a mi entorno, ya que tengo como esa conexión directa con Él a través de estos dos medios
y lo puedo manifestar y divulgar a las demás personas, dando un testimonio de fortaleza y de riqueza espiritual. Yo también puedo, o sea, en este momento, ¿cómo puedo vivir más plenamente mi relación con Dios? Pues yo creo que el conocimiento de su palabra es muy importante para conocerlo mejor, como decía anteriormente la otra compañera, conocerlo, cómo conocerlo más para poderlo amar y poderlo seguir, porque yo si no lo conozco, ¿y cómo se conoce? Pues por medio de su palabra. Y yo creo muy importante la vida sacramental. Un misionero debemos beber de ese torrente de agua que es la vida sacramental. Especialmente, qué pena aquí es que estoy en otra reunión, en la vida sacramental y estar plenamente unido. Y yo creo que así podemos reflejar, pero también yo creo que la relación de Jesús también va con la relación del hermano, porque es muy triste cuando yo pronuncio a Dios y me fluye las palabras, me fluye todo. Pero llego a encontrarme en el pasillo, llego a encontrarme cuando aquella persona que de pronto no es como afines a mi vida, entonces ya cambio. Entonces, no, eso no tiene ya sentido. Entonces, yo creo que la coherencia es muy importante. Muchas gracias. Efectivamente, una de las maneras de dar un buen testimonio de relación con Dios es viviendo y celebrando los sacramentos, a la vez que poniendo en práctica los mandamientos, las obras de misericordia. También hay que tener presente lo del Catecismo de la Iglesia Católica, el profesar la fe y la oración. Quizás son como cuatro aspectos supremamente fundamentales en el sentido de relación con Dios, que nos ayuda a reflejar también la relación con los demás, porque nos reunimos en iglesia y con la iglesia a vivir estos cuatro aspectos. En la tercera pregunta, ¿estoy siendo testigo de unidad y de amor de tal manera que otros puedan reconocer la presencia de Dios en mi vida? Creo que esta es una pregunta que de verdad tal vez no es tan fácil de responderla de inmediato, mas sí hay que seguirla meditando, reflexionando, porque nuestra vida de fe es, exige, como lo acaban de decir, ser testigos, no solamente de palabras, sino también de obra. Bien, ahora sí entremos a profundizar un poco más sobre este sentido. Entonces, vamos a mirar siete puntos que nos ayudan a comprender mejor el tema de la sinodalidad. El primer punto, la sinodalidad, experiencia y comprensión. El documento sobre este tema como dimensión esencial y renovadora de la Iglesia es un documento que nos lleva a profundizar cómo vivir la sinodalidad en la Iglesia. Recuerden que la sinodalidad significa caminar juntos en la misma dirección para llegar a la misma meta. Esto quiere decir que ahora la Iglesia está invitada a mirar a un solo horizonte todos los bautizados, todos los creyentes, e incluso dando testimonio, como también se decía, a hacer que los que todavía no conocen a Jesucristo encaminen su propia vida hacia el encuentro, la experiencia de Dios nuestro Señor. El Concilio Vaticano II ya hacía algunas referencias a cómo vivir mejor la sinodalidad, aunque no se haya utilizado allí propiamente la palabra sinodalidad, sí hace énfasis en que la sinodalidad se vive más en una comunidad cuando es fraterna, cuando es participativa y a la vez es misionera. Tres aspectos fundamentales para que se viva la sinodalidad: una comunidad que es fraterna, participativa y misionera. Esto era lo que se vivía en los años anteriores en esta meditación y reflexión que se ha hecho a nivel diocesano, nacional y también en la Iglesia Universal. Allí encontramos muchos desafíos para poder vivir esa experiencia y de comprender mejor este término.
se encontraron bastantes desafíos. Entre ellos, quizá la falta de comprender el mismo término sinodalidad, el cómo vivir, o cómo comprender lo que la iglesia anhela hoy día. No era un término quizá para la misma iglesia extraño, mas sí de pronto para nuestros fieles en cuanto que no se utilizaba esa palabra en este sentido. Sin embargo, se nos pide en la iglesia profundizar un poco más en el sentido teológico de este concepto para que podamos todos de verdad comprender mejor y vivir la sinodalidad como esa experiencia que la iglesia está invitada ahora a compartir y vivir con todos los fieles. Además de esto, incluso se pide en la iglesia revisar algunas normas canónicas y fomentar una cultura sinodal intergeneracional como base para el futuro mismo de la iglesia. ¿Por qué intergeneracional? Porque no es solamente los que estamos viviendo ahora, sino como quien dice, es sembrar la semilla para que las futuras generaciones vivan esa experiencia continuamente, porque la misión, o mejor, la sinodalidad debe ser un camino continuo que no se puede detener en ningún momento. En un segundo aspecto aparece reunidos e invitados por la Santísima Trinidad. La sinodalidad se entiende como una expresión del misterio trinitario que impulsa a la Iglesia a vivir en comunión y misión. Esto es entender que la Iglesia está llamada a reflejar lo que vive la Santísima Trinidad, reflejar la Iglesia esto mismo en el mundo actual, con quienes vivimos, con quienes compartimos, porque es vivir en comunión. De hecho, el tema propiamente es comunión, misión y participación. Este hecho se da cuando se entiende que el Espíritu Santo es el protagonista de todo, pero para vivir todavía mejor la sinodalidad se necesita vivir una experiencia de oración, de discernimiento y a la vez de misión en compromiso, porque la misión no es solamente hablarlo y hablarlo, sino de verdad comprometernos para que otros puedan conocer mejor el mensaje de salvación y la invitación a buscar el reino celestial. En esos temas también apareció la conversación en el espíritu como un medio de escucha y conversión comunitaria, que esa conversación también se entiende la manera de que hablamos, por eso de ahí el de conversar, el dialogar para poder comprender lo que Dios quiere que se viva en una comunidad. ¿De qué se trata en sí esta experiencia también trinitaria? De integrar la razón y la fe, de abrir el diálogo no solamente con los que son bautizados o que somos católicos, sino en otras experiencias de personas que tal vez no son católicos. Claro, nosotros aquí hablamos de eh, ecumenismo, que sería el vivir la relación con otras religiones. Nosotros en sí lo que más experimentamos es la vivencia de la religión cristiana, no propiamente el ecumenismo, porque ya en el caso de los evangélicos, otras expresiones de fe, no se les llama propiamente ecumenismo porque ellos al fin y al cabo siguen siendo cristianos. Este discernimiento nos ha de llevar para que unos y otros, digámoslo así, confesemos la fe católica o no ya en nuestros ámbitos, podamos vivir una experiencia, caminar juntos, independientemente de las diferencias que puedan haber, porque siendo todos hijos de Dios, al fin y al cabo, los que no son creyentes, viendo el testimonio de la iglesia que camina unida, ellos también digan, vale la pena caminar juntos, así como la Santísima Trinidad es un misterio de unidad. Qué lindo que nuestra iglesia, nosotros bautizados, experimentemos siempre un camino de unidad, todos para reunirnos, quizá como las lecturas también de estos días nos han hecho ver, reunirnos todos en el templo del Señor. ¿Para qué? Para bendecir, glorificar el nombre de Dios nuestro Señor. Un tercer aspecto es el de entrar en comunidad de fe. La comunidad de fe es la que se reúne para compartir, valga la redundancia, su misma experiencia de fe
junto al Señor. Y esa experiencia de comunidad se vive cuando se reconoce propiamente lo que ha recibido en su iniciación cristiana. Es decir, que ya tiene su bautismo, ha recibido su primera comunión y también la confirmación. De hecho, el sacramento de la confirmación es el sacramento que nos consagra para ser testigos del amor de Dios en este mundo, cosa que en ocasiones, aún confirmados, muchos no lo han o tal vez no lo hemos entendido el compromiso tan grande de estar en la iglesia trabajando por esa comunidad, viviendo la fe, unidos como lo podemos vivir en la experiencia de la Santa Eucaristía. Porque la Eucaristía es fuente de comunión y a la vez es escuela de fraternidad. Entonces, vivir los sacramentos de la iniciación cristiana nos ha de llevar a estar de verdad como una comunidad que vive la fraternidad y que se alimenta siempre de la Santa Eucaristía. Se destaca entonces la importancia del sentido de la fe y del discernimiento como expresión del Espíritu Santo. Es entender, el Espíritu Santo es el que nos impulsa a vivir todavía mejor y en mayor profundidad nuestra vida de fe. ¿En qué momento lo vivimos? En las mismas celebraciones litúrgicas, en la oración, en la escucha, en la lectura de la palabra de Dios. Hay otros aspectos que también nos ayudan a profundizar en el sentido de nuestra fe, y es en el caso de la piedad popular. En nuestros territorios expresamos sobre todo la devoción a María Santísima. También en el mismo ámbito pastoral, cada una de las pastorales nos llevan a experimentar un encuentro con Dios, valga decir la pastoral familiar que hemos estado trabajando en nuestras parroquias, el unir las familias, unir las parejas, el encontrarnos, vivir experiencias bonitas. A lo mismo, las experiencias en grupos de comunidades o grupos de oración. En todos estos encuentros se va viviendo el sentido de ser una comunidad viva en la fe. Ojalá nunca nosotros dejemos apagar el verdadero sentido de ser una comunidad viva en la fe, a la vez que debe ser una comunidad muy dinámica. También dentro del ámbito de la sinodalidad, uno de los aspectos que la misma iglesia reconoce es la presencia de los pobres. ¿Por qué se hace ese realce de la vida de los pobres? Por razón a que los pobres tienen quizá como mayor disponibilidad, apertura en su corazón para acoger la palabra de Dios. E incluso hasta ellos mismos se convierten en protagonistas del Evangelio porque saben y reconocen que ellos necesitan de Dios. Ahora, digo necesitan, pero también es entender, necesitamos de Dios. Y necesitamos aprender de Jesucristo, que es el pobre de los pobres. Que Él, como dice San Pablo, siendo pobre, se hizo rico para enriquecernos también a nosotros. ¿Cómo nos enriquece? Con su divina gracia. Ojalá cada uno de nosotros que vivimos nuestra experiencia en este camino de sinodalidad, sintamos la necesidad de buscar a Dios, porque el pobre es aquel que busca a Dios, que necesita de Dios. Por lo tanto, buscando a Dios, estamos llamados también a promover la dignidad de las personas, de cuidar, incluso, como decía el Papa Francisco, cuidar la casa común, de renovar las estructuras para una verdadera solidaridad. Es decir, que en todo lugar, en toda estructura, ya sea la parroquia, incluso hasta las administraciones o cualquier otro ámbito, que allí esté el Evangelio. ¿Para qué? Para convertirnos también en protagonistas que caminamos junto a la iglesia, viviendo y celebrando los misterios de Jesucristo. En la misión que se realice en los próximos 2 años, iremos a, Dios nos dé licencia, a compartir mucho este sentido de llevar el Evangelio y convertirnos, ayudados por la gracia del Espíritu Santo, en protagonistas de la misión del Evangelio. Un Evangelio que debe comunicarse a todos
y llegar con ese evangelio, especialmente a los lugares más distantes o tal vez incluso a las personas un poco distantes. ¿Quiénes podrían ser esas personas distantes? Pueden ser jóvenes. Hay algunos ámbitos, algunas parroquias donde los jóvenes no siempre participan de las celebraciones. Hay otros ámbitos donde algunos simplemente viven la indiferencia ante Dios y ante la iglesia. Nosotros poder llegar allí donde están ellos, que también necesitan del Evangelio de Jesucristo. Un siguiente aspecto es el de una iglesia de toda raza, lengua, pueblo y nación. Esto es entender que el Evangelio de Jesucristo, que la iglesia recibió para ser anunciado, la iglesia debe comunicarlo en distintas culturas, en distintas lenguas y también distintos pueblos. Y qué bien entender quizá, no sé si alcance a verse el mensaje mismo de la imagen, que dice, soy misionero. Jesús cuenta conmigo y yo cuento con él. Esta frasecita sí, espero que ustedes la puedan grabar muy bien en su corazón. En el ámbito misionero y en la iglesia, Jesús cuenta conmigo y yo cuento con Cristo. Es decir, que es como quien dice algo que va y viene. Yo pongo de mi parte, el Señor pone también de su parte, que claro, Él les pone mucho más, que es también la presencia del Espíritu Santo. En esa misión de evangelizar, de ir a un lugar a otro, a distintas razas, a distintos pueblos y a distintas culturas, la misión exige humildad, respeto, diálogo, reconociendo a Cristo presente en cada cultura, en cada comunidad. Cuando vayamos a la misión, nosotros no podemos llegar de inmediato a imponer las cosas, no, sino que hay que llegar para hacer suscitar aún más la fe en las familias y en las comunidades. Llegar con un corazón, como decimos, humilde, respetuosos e invitando siempre a caminar junto al Señor. La evangelización no debe confundirse con imposiciones culturales ni repetir errores quizá del pasado. Es esencial promover el diálogo interreligioso, combatir el racismo y fomentar la paz. Los misioneros deben formarse para servir con sensibilidad cultural, practicar la escucha y vivir la comunión intercultural, anunciando el Evangelio desde el amor, la justicia y también la solidaridad. Estos aspectos son fundamentales en la misión y espero que podamos al inicio del próximo año profundizar también un poco más sobre estos temas. Voy a ver si le pido a los sacerdotes que de cada parroquia me inscriban un grupo de misioneros que vayan a correr en las misiones para que podamos ampliar un poco más, porque yo sé que los que están aquí participando, algunos se han inscrito y han recibido una formación, pero no todos los que nos van a colaborar en la misión han recibido esta formación. Tenemos que después profundizar también un poquito más. El sexto punto es el de la nodalidad en la diócesis y en la parroquia. Y esto sí simplemente es entender que las parroquias están llamadas a caminar todos en la misma dirección, apoyando a la diócesis. Implica que todos los fieles, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, los que están en las periferias y los que están más integrados en la misma iglesia, participen activamente en la vida de la comunidad a través de la escucha, el diálogo, el discernimiento comunitario, para avanzar juntos en la misión evangelizadora. Como sabemos, es vivir en comunión, en participación y en misión. Por tanto, el apoyo tanto de la diócesis como de las parroquias es supremamente necesario. Y en la misión que realizaremos estos 2 años es donde más vamos a vivir
esto de la sinodalidad, caminando todos juntos en la misma dirección. Espero que también ustedes se puedan comprometer con esta tarea tan grande. En el caso de la parroquia, se manifiesta en la participación activa de los fieles en la vida parroquial, en la escucha mutua y en el trabajo en conjunto para evangelizar y servir a la comunidad, especialmente a quienes son marginados. Esto en cada uno de los lugares de las parroquias, el trabajo mutuo, trabajo mancomunado. En la diócesis, abarca toda la comunidad diocesana, desde las parroquias hasta las celebraciones y los encuentros diocesanos, donde todos son invitados a colaborar para discernir y responder a las necesidades del mundo y de los fieles. Por eso también en la Asamblea Diocesana que se va a realizar en la Parroquia de la Capilla el 25 de octubre, estaremos tratando un poco estos temas de cómo a nivel diocesano podemos organizarnos mejor y así poder responder a la evangelización y poder llegar mejor a nuestros fieles en cada una de las parroquias. El último punto a tratar, el camino hacia la unidad de los cristianos. Unidad de los cristianos. Ya les mencionaba la palabra ecumenismo, que sería propiamente el utilizar este término. Todos los cristianos unidos por un solo bautismo comparten la fe y deben caminar juntos. La sinodalidad incluye escuchar y colaborar con otras confesiones cristianas, porque el Evangelio no solamente está en la Iglesia Católica, también está en aquellos que siempre profesan el nombre de Dios, sobre todo en las iglesias que han sido reconocidas a nivel mundial. Nosotros en Colombia, o más bien digamos en nuestro contexto, porque pues, en Colombia sí hay, pero en nuestro contexto solamente conocemos más lo que es la catolicidad. El testimonio conjunto en el servicio a los pobres, en el diálogo cotidiano, especialmente en el martirio, fortalece la unidad. Y también, no olviden, el estudio de la palabra y la oración. Los misioneros deben promover la amistad, el respeto y la oración común. También deben ser conscientes de los desafíos, como la hospitalidad eucarística y los matrimonios mixtos, y fomentar el diálogo. Se anima a conmemorar juntos la Pascua y a colaborar en iniciativas ecuménicas con humildad, apertura y caridad. En esto de trabajar mucho por la unidad, ya digamos entre cristianos o digamos más en nosotros entre católicos, se necesita también comprender muchos aspectos e irlos trabajando con mucha paciencia. No es a las carreras, valga decir, personas que están viviendo en unión de hecho. No podemos llegar a decirles "No, es que ustedes tienen que casarse ya porque no quién sabe qué va a pasar". No, es ayudarles a descubrir el verdadero amor que ellos tienen para que hagan bendecir su amor en el amor de Dios nuestro Señor. Así llegamos y vamos concluyendo ya nuestro tema, porque el tiempo también se nos agota, y simplemente para concluir y decirles, la misión debe vivirse en sinodalidad, todos apoyándonos, ayudándonos para caminar en la misma dirección, buscando la misma meta. No todos tienen claridad en la meta que se ha de buscar, que es el reino de los cielos. Que el Señor nos ayude a todos nosotros, a ustedes que han venido participando de estos encuentros, para que el compromiso misionero sea un compromiso grande, sea un compromiso efectivo, comprometedor, a la vez conscientes de lo que el Señor hace en cada uno de nosotros, que nos ha dado capacidades maravillosas para ser buenos misioneros. ¿Dónde? En nuestras parroquias, en todas las diócesis, en cualquier lugar donde quiera que el Señor nos ponga para ir a evangelizar. Que el Todopoderoso nos ayude, nos bendiga y nos acompañe con su divina gracia. Amén. Amén.